Hay un médico mexicano que se dedica a lastimar personas los sábados por la noche. Él es David Martínez, es médico egresado del UNAM y al mismo tiempo es peleador profesional. Imagínate terminar la difícil carrera de medicina al mismo tiempo que tienes entrenamientos de atleta profesional e incluso viajes por competencias. No sé cómo sea doctor, pero como peleador es tan bueno que en su primer pelea de UFC noqueó sin problemas en el primer asalto. En ese momento el doctor Martínez ya estaba cumpliendo su sueño. Todo parecía perfecto hasta que llegó su segunda pelea de UFC. El gran problema fue que de último momento le cambiaron el rival por uno imposible. Le tocaba pelear en dificultad media y se lo cambiaron a legendario. Originalmente enfrentaría a Kwang Lee, un buen peleador que ya tenía una victoria en UFC, lo mismo que David Martínez, por lo que en teoría era un enfrentamiento parejo. Sin embargo, 2 semanas antes del evento se canceló la gran pelea coestelar entre Rob Font y Raúl Rosas Jr. Chiwiwis abandonó por lesión y Noche UFC se quedó sin la segunda pelea más importante. Fue entonces que empezaron los rumores de que subirían al doctor David Martínez para pelear contra el rankeado número 9 Rob Font. Para poner en contexto de la locura que se pretendía hacer, Rob Font tenía 19 peleas en UFC, en el más alto nivel. Martínez tenía solo una pelea en la compañía y 13 como profesional. O sea que Font tenía más combates en UFC que Martínez en toda su carrera profesional. Pero no es solo eso, justo Rob Font se caracterizaba por ser el rompesueños de los prospectos en ascenso. Le frenó la carrera a Adrián Yáñez, le quitó la racha a Kyler Phillips, no le permitió avanzar a Jan Matsumoto. Por eso, enfrentar a alguien así en apenas tu segunda pelea de UFC era algo digno de un kamikaze. Lo peor es que UFC había sido muy generosa con el doctor, ya que su estilo salvaje de pelea y su increíble historia de que también era médico lo hacían un peleador fácil de promocionar. Por eso, desde su primera pelea lo pusieron en cartelera estelar con un rival francamente vencible. La mayoría de peleadores nunca llegan a cartelera estelar. David Martínez debutó en una y su segunda pelea ya sería un combate coestelar. En resumen, una locura total. Muchos dudaban de él y los que lo apoyaban era más por corazón que por lógica. Pero aún así, el doctor Martínez estuvo dispuesto a aceptar el gran reto. La pelea comenzó y el mexicano estaba sorprendiendo al mundo. Font no terminaba por sentirse cómodo. Martínez se veía más rápido, elusivo y claramente conectó más golpes. Se robó el primer round y el público no podía creerlo. En el segundo asalto, Rob Font demostró por qué era un veterano del top 10. Ajustó su boxeo, empezó a presionar con combinaciones limpias y a conectar con la precisión que había sepultado a tantos prospectos antes. Todo se definiría en el tercero. La tensión era insoportable. El doctor Martínez salió decidido y otra vez parecía más rápido, más fresco, conectando con combinaciones que hacían tambalear la confianza de Font. El público rugía sabiendo que estaban viendo algo histórico. Y entonces pasó lo inesperado. Faltaban apenas 20 segundos para el final cuando Martínez, en lugar de cerrar con cautela, se volvió completamente loco. Empezó a hacerle gestos a Font, lo retó a intercambiar en el centro de la jaula. La experiencia contra la juventud, la lógica contra el corazón. La arena explotó y el ruido fue tan ensordecedor que el referee ni siquiera escuchó la campana final. Tuvieron que tocarla 2 veces y aún así el referee tardó en intervenir. Cuando por fin separaron a los guerreros, el estadio estaba en éxtasis. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Y cuando los jueces dieron su veredicto, la historia quedó escrita. En apenas su segunda pelea en UFC venció al temido Rob Font. Entró directo al ranking y lo hizo con un cierre que será recordado por años. Ese día México no solo vio nacer a un contendiente, sino a una estrella en construcción. El doctor, que de día curaba pacientes y de noche destrozaba rivales, ahora tenía al mundo entero preguntándose: ¿hasta dónde puede llegar este fenómeno llamado David Martínez?